Les saludo en el amor del Señor. En este día donde tendremos la oportunidad de meditar, de reflexionar en la palabra del Señor a través de esta carta, la carta a los Efesios, especialmente el capítulo 6. Vamos a buscar en ella instrucciones prácticas en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Va a ser un tiempo especial durante este verano. Vamos a meditar en este capítulo. Vamos a introducirnos en la enseñanza que viene. Instrucciones prácticas para los hijos, para los padres, para los trabajadores, para el creyente en general a través de la armadura del cristiano. Pero también instrucciones prácticas sobre la oración, sobre nuestros deberes como creyentes. Así que les invito para que al iniciar esta serie de estudios podamos también disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad al Señor, al Todopoderoso, para que Él nos guíe conforme a su voluntad. No nos resistamos, ¿cierto?, al plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Les invito a orar. Padre bondadoso, queremos agradecer por su amor, por su bondad, porque usted nos permite meditar en su palabra y nos edifica en ella. Permítanos, Señor, sacar estas enseñanzas prácticas para nuestra vida, como hijos, como padres, como cristianos, como siervos. En todo momento, Señor, su mano de amor sea con nosotros para dar un testimonio fiel de lo que usted nos entrega. Guíenos, protéjanos, lo rogamos en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. La carta a los Efesios en el capítulo 6 inicia con instrucciones. Por eso pensaba en esto de tener aprendizajes prácticos de este capítulo. Efesios 6, 1 al 3 va a ser nuestra base para el día de hoy. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deberes de los hijos. ¿Cuáles son los deberes de los hijos? ¿Qué tienen que realizar los hijos? ¿Qué tienen que hacer los hijos? Sus responsabilidades. Siempre hablamos o se reflexiona sobre las responsabilidades, sobre los derechos de los hijos. Pero se nos olvida que los hijos tienen deberes hacia los padres específicamente. Debemos introducir con que la familia fue constituida por Dios en el huerto del Edén. Génesis 2:18 nos recuerda: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré la ayuda idónea para él. Génesis 2:22 y 24, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. No es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea. La familia fue constituida por Dios para poder crear este núcleo, esta base de la humanidad, del cristianismo, ¿ya? En la creación del hombre, Dios creó todo y creó al hombre del polvo de la tierra, le dio su hálito de vida y le permitió desarrollarse. Pero vio que no era bueno que estuviese solo. ¿Qué hizo? Una ayuda idónea. Ya tendremos la oportunidad de reflexionar en aquello, pero solamente decir que la mujer no es una sierva, no es una empleada del hombre, es una ayuda idónea, a la altura del hombre, que va a socorrerle, que le va a acompañar, que le va a ayudar en todos sus deberes. Por eso el Señor dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. La sacó de sí mismo, la sacó del cuerpo del hombre para hacerla semejante, ¿ya? De una costilla, que es algo que protege los órganos internos del hombre, pero también es algo que lo vincula al cuidado, Por tanto, dejar el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Aquí viene algo interesante. El hombre tiene que formar su familia, ¿ya? Dejar al papá, a la mamá y los padres, que después vamos a tener oportunidad de comentar sobre ellos, deben dejar que los hijos formen su hogar, que los hijos se independicen al momento de casarse, obviamente, al momento de crear este hogar, que ojalá los padres no entrometerse más allá de lo que le corresponde. ¿Ya? Hay muchos padres que quieren seguir mandando al hijo, quieren a la hija y se entrometen más allá de lo que les corresponde, y eso genera también crisis en los matrimonios. Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ambos están creados o criados, como dice la versión 1909, a imagen de Dios, ¿ya? Para hacerlos semejantes, para que no hayan diferencias entre el uno y el otro. El hombre a través de la historia ha ido poniendo diferencias, por eso hoy vemos tanta rencilla y con términos de feminismo, patriarcado, porque se han alejado del concepto bíblico de la responsabilidad del hombre y de la mujer. Por eso nosotros, creyentes en Jesucristo, tenemos que marcar esa tendencia de mostrar que el Evangelio o la palabra de Dios muestra cómo debe ser el matrimonio, sin una autoridad insensible, sino en amor, una autoridad compatible, una autoridad que busca el bien del otro y que busca el bien mayor, que es la familia y la adoración a Dios. Desarrollé este organigrama de la familia. ¿Ya? El padre es sacerdote y cabeza del hogar, instituido por Dios. La madre es la ayuda idónea y colaboradora del padre. Y los hijos. Los hijos. Hoy hablaremos de los hijos. ¿Ya? Y de los hijos podemos decir, según el Salmo 127, 3 al 5, he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son herencia de Dios. El Señor da a los hijos como una bendición, con un propósito, buscando el bienestar del ser humano, de la familia en este caso. Cosa de estima el fruto del vientre. El tener una vida es de alto valor a la mujer. Hoy, cuando vemos que en muchas naciones se está aprobando el aborto, vemos con preocupación que nos está teniendo en estima el fruto del vientre. En estima el fruto del vientre. Si bien es cierto, muchos justifican algunas situaciones para poder apoyar este tema del aborto, se olvidan muchas veces del plan de Dios hacia las personas y cómo el pecado abunda en aquello. ¿Ya? La Biblia se refiere a los hijos nacidos en la familia que Dios instituyó. El hombre ha distorsionado ese concepto de familia. ¿Ya? Dios creó a la familia, esposo, esposa, hijos, dentro del matrimonio. Por ello se resta importancia al matrimonio y a tener los hijos en matrimonio, no antes. ¿Ya? Ahora, no importa que estés en matrimonio o no. Y por eso también aumenta la cantidad de abortos. ¿Por qué? Porque se tienen hijos fuera del matrimonio, en una situación de pecado, en una situación que impide el desarrollo del matrimonio. Por eso tenemos que tener ciertos cuidados en cómo formamos el hogar. Tiene que ser bajo la dirección de Dios. Lamentablemente hay muchos que han cometido esta falta, han caído en este pecado. Pero también está la restauración del Señor, que es formar este matrimonio para que los hijos puedan crecer sanamente, espiritualmente. ¿Ya? Es necesario que crezcan espiritualmente. Así que el no seguir el plan de Dios trae malas consecuencias. Trae malas consecuencias, que es lo que hemos visto, ¿cierto?, en noticias y en muchas otras cosas. Los hijos se revelan a los padres porque no son instruidos en la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso vemos muchos hogares que tienen conflictos con los hijos, porque no han sido instruidos en lo que es la palabra de Dios. ¿Estamos entregando a nuestros hijos la enseñanza de la Biblia? Proverbio 22:6 nos dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Proverbios 13:1: el hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Muchos hijos se están alejando del obedecer y honrar. ¿Qué es el gran deber de los hijos? Obedecer y honrar. Hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo ordenado y honrar significa mostrar respeto y amor. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Son los términos que utiliza Pablo al escribir este capítulo 6 de Efesios. El gran deber de los hijos: obedecer y honrar. Obedecerles. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:1: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Agrada al Señor y es justo la obediencia a los padres. Y hablamos de los hijos que están en el seno materno, ya aquellos que están en el hogar todavía. Recordemos que un hijo no debiera dejar la casa de sus padres, sino es hasta el momento de casarse, ¿ya? De casarse. La Biblia muestra muchas indicaciones de aquello en la historia bíblica,
pero también vemos que con gran preocupación que cuando los hijos se independizan y buscan vivir solos, normalmente o generalmente terminan con dificultades, cayendo en pecado, en faltas espirituales, el hijo creyente. Eh, pero vemos también con preocupación que el padre no busca que el hijo se mantenga con él hasta el momento oportuno. Dice, porque esto agrada al Señor, que los hijos obedezcan a los padres, al Señor le gusta. Encuentra que es justo, que es beneficioso. Escuchar y seguir. Proverbios 1, 8 al 9. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Miren, escuchar y seguir los consejos de los padres, la obediencia, es adorno de gracia. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El beneficio de escuchar, aumentar nuestra vida, aumentar nuestro bien. Proverbios 23, 22 y 23. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Escuchar y seguir la obediencia a los padres. En todo. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahí tenemos que hacer una nota al margen. ¿Qué significa en todo? Hablamos de aquellos padres fieles al Señor. Por eso dice, en el Señor. Hay límites fijados por la palabra de Dios. Los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. O sea, nuestra obediencia a los padres tiene que ser siempre que no afecte nuestro servicio al Señor, nuestra devoción al Señor. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, aún al costo de la vida. Obedecer en todo lo que alabe y glorifique al Señor. Esa debe ser nuestra prioridad. Si el Padre nos invita a robar, obviamente no podremos hacerlo porque eso ofende al Señor, sino que todo lo que sea en alabanza y glorificación al Señor, debemos hacerlo. Hijos, ¿cómo estamos obedeciendo a nuestros padres? Es motivo de preocupación, ya que hoy vemos con mucha dificultad el desarrollo de los hijos en el servicio, en la adoración, en llegar al templo. Cuando los padres los quieren traer al templo o llevar al templo, vemos hijos rebeldes que no se someten. ¿Qué sucede, padres? ¿Qué sucede, hijos? Que no respetamos a los padres. El plan de la familia dado por Dios, el hombre lo ha torcido para hacer lo que su pecado le ordena. Aquí vemos que Satanás está influenciando a la sociedad actual para que los hijos se rebelen a los padres. Muchos hijos no escuchan al papá o a la mamá. ¿Ya? Cuando me refiero a padre, me refiero a ambos, padre y mamá, padre y madre. En el sentido de que cuando necesitan pedir permiso, dependen de los padres económicamente, viven a expensas de los padres, pero aún así creen que se pueden mandar solos. Una reflexión que hago, porque muchos hijos creen que llegando a cierta edad pueden hacer lo que quieren, aun cuando todavía dependen en todo de los padres. Por eso el llamado es a ser obedientes, a obedecer, a respetar a aquellos padres que Dios ha puesto en nuestra vida. Muchas veces tendremos padres no creyentes, pero también tenemos que respetarle, también tenemos que obedecerle, como decía, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad del Señor. Ahí hablo de la experiencia personal. Mi padre no es creyente, no participa de la iglesia, pero siempre, gracias al Señor, no me prohibió venir. Pero aunque hubiese sido así, tendría que yo haber decidido por el Señor. Y gracias al Señor porque ese fue el camino que eligió para mí. A pesar de que mi papá, como les decía, no sea creyente, no tuve inconvenientes para servir al Señor. Y yo hoy me encuentro también sirviéndole plenamente. Las familias se destruyen a causa del pecado, adulterio, desobediencia, falta de afecto, etc. Cuando los hijos fallamos, estamos haciendo fallar a los padres. Estamos deshonrando a nuestros padres, porque ellos nos han instruido. Si nosotros pensamos, ¿qué me ha enseñado mi padre a lo largo de la vida? ¿Qué me ha enseñado mi mamá a lo largo de la vida? Para que yo le falle. Y el pecado, adulterio, desobediencia, fornicación, en fin. El Señor debe ser quien dirige el hogar, la familia, los padres, a los hijos. Él debe ser lo primero. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar conscientes o pendientes de que el Señor es lo primero en nuestra vida.
El Señor debe ser quien dirige el hogar. Existen hijos rebeldes, hijos que no obedecen a sus padres, hijos que no ayudan en el hogar, hijos que insultan a los padres. Cuando los hijos no conocen a Dios, no darán a los padres el lugar que merecen. Y aquí es donde viene también, una pincelada de lo que será el próximo estudio. Queridos padres, ¿por qué dejamos que los hijos se rebelen? Los hijos tienen que aprender el respeto, tienen que aprender a obedecer, tienen que aprender a ayudar en el hogar, tienen que saber honrar a los padres en todo. Y eso es porque no conocen a Dios. Si usted, padre cristiano, aún no instruye en la salvación, no instruye en la palabra de Dios a su hijo, hoy es el tiempo oportuno para retomar ese camino, esa senda, para edificar a su hogar, a su esposa, a sus hijos, lo que la palabra del Señor enseña. ¿Cómo vamos a tener hogares felices, hogares de la adoración al Señor, si no instruimos en la palabra de Dios? Hablamos de obedecerles, hablamos de honrarles. Hijos, Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5, 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La promesa no es el motivo principal para la obediencia. El motivo principal es porque es la voluntad de Dios. Aunque aquí tenemos promesa de que nos vaya bien y seamos de larga vida en ambos pasajes, no es el motivo principal de la obediencia, sino que el motivo principal es porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que los hijos respetemos y honremos y obedezcamos a nuestros padres. Pero también, como consecuencia de aquello, nos va a ir bien y seremos de larga vida sobre la tierra. Cuando vemos personas que han partido a avanzada edad, quizás podríamos decir que han sido obedientes y han honrado a sus padres como corresponde. Es el resultado de la alabanza. ¿Cómo honrarles? No burlándose. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos lo saquen de la arrollada. Isaías 45, 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué pariste? Muchas veces vemos hijos burlándose de los padres. Se burlan de ellos porque a lo mejor el papá o la mamá no alcanzaron estudios superiores, o la forma de hablar, o porque su forma de vestir, y escarnecen, se burlan de ellos, y se burlan de ellos, digamos, en el sentido de menospreciarlos, El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos lo saquen de la arrollada. Cuando el escritor de los Proverbios escribe este pasaje, lo hace pensando en aquel que no considera a los padres. Se burlan de ellos, se avergüenzan, en fin, un sinnúmero de cosas. ¿Cómo honrarles? Haciéndoles quedar bien. Y quizás esto puede ser fácil. ¿Ah? Proverbios 22.1. De más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Yo hago quedar bien a mis padres, en el sentido de que cuando, por ejemplo, hay un ejemplo claro que cuando los padres salen del hogar o llega visita al hogar, hay recomendaciones para los hijos. Pórtense bien, ¿ya? Porque va a haber visita. Pórtense bien porque vamos a ir al centro, ¿ya? ¿Y qué hace el hijo? Se porta, parece que más mal, como dicen algunos, se sacó los zapatos delante de las visitas, ¿ya? Atribuyendo a que el comportamiento no fue el adecuado. Proverbios 21 nos dice, además, estima en la buena fama que las muchas riquezas. Hechos 16, 1 y 2, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo hizo quedar bien a sus padres, porque tenía un buen testimonio. Cuán importante es, como hijos, darle gloria a nuestros padres, porque Dios los puso para ello. ¿Cómo? Portándonos bien, siendo obedientes, siendo respetuosos, mostrando que la educación que me han entregado ha sido la mejor, mostrando que la enseñanza de la palabra de Dios ha influenciado mi vida. Es importante resaltar de aquello. Alegrándoles. ¿Somos alegría para nuestros padres? Proverbios 10.1. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Me acuerdo de Esaú y Jacob, ya que
un padre tenía preferencia por uno y el otro por el otro. Habían ahí preferencias que llevaban al conflicto. Isaac tuvo favoritismo con Esaú. Su esposa tuvo favoritismo con Jacob. Y eso creó al final un conflicto mayor. No hay que tener preferencias, sino que debemos enseñar a los hijos para que ellos nos alegren. Y el hijo debe saber que el hijo sabio alegra a los padres. ¿Ah? Y dice que el hijo necio entristece a su madre, aunque también es para el padre, pero sabemos que las madres se ven más afectadas cuando los hijos no escuchan, no obedecen, no se someten. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me deshonrare. ¿Ah? Cuando el hijo se porta bien, es obediente, honra a los padres pueden dar buen testimonio de él y pueden defender, pueden dar razón de que no hay en él falla. Pero si el hijo no es sabio, no alegra a los padres, difícilmente el papá lo va a defender. Tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Un pasaje amoroso, tierno, de parte de Dios para nosotros. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué alegría mayor que los hijos demos un buen testimonio de lo que los padres han hecho por nosotros. No haciéndoles llorar. Proverbios 17:25. El hijo necio es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Ahí ya después veremos también algo de este pasaje. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, perdón. Miren, interesante también ese pasaje. Y Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, hijo es avergonzador y deshonrador. No haciéndoles llorar. ¿Hacemos sufrir a nuestros padres con nuestra conducta? ¿Cuántas veces nuestros padres tuvieron que en la noche llorar porque no llegábamos, llorar porque no le rendimos la obediencia que corresponde? El hijo necio es enojo, es amargura, es dolor, es una persona que afecta, avergüenza a los padres, los hacen llorar. Quizás avergonzar es una palabra fuerte, pero cuando hacemos llorar a los padres por nuestra conducta, por desobedecer, debe llevarnos a considerar que hay muchas cosas que mejorar. Le hablo a los hijos. Querido hijo, la vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:15, grábenlo, tanto los hijos como los padres. Hijos, cuando los padres nos corrigen es para hacernos mejores personas, para hacernos mejores cristianos, porque nos enseñan conforme a la palabra de Dios. El muchacho consentido va a ser una vergüenza, porque no va a ser obediente, sino que va a crear conflicto. No podemos darle todo a los hijos. Si hay algo importante que darle a los hijos, es la palabra de Dios. Y lo mejor que pueden recibir los hijos es la enseñanza bíblica. Así que, hijos, escuchen el consejo de la palabra de Dios que sus padres les entregan. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres, pero la responsabilidad de honrarlos es para siempre. Seguro cuando ya los hijos se casen y se han del hogar en el matrimonio, dicen, ya no tengo que obedecer a mis papás. Ya yo tengo un hogar, pero la honra, el respeto, la reverencia a los padres se mantiene. Los hijos deben honrar a sus padres aun si estos son exigentes e injustos en ocasiones. Como les decía, cuando muchas veces tenemos padres que no son cristianos, tenemos que rendirle el honor que corresponde. ¿Por qué? Porque eso puede llevarles al conocimiento de Cristo. Si nosotros somos creyentes y nuestros padres no, al honrarle, ese testimonio puede influenciar en que él pueda conocer a Cristo, porque va a ver que el ser cristiano, el ser un hijo de Dios, es bueno, porque entregamos la honra que le corresponde, a pesar de ser exigentes e injustos. Finalmente llegamos a los resultados para los hijos. Resultados de la obediencia: bendición, vida plena, fructífera. Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hijos, bendición para aquellos que entregan o andan en los caminos del Señor.
aquellos que buscan la ley de Jehová, y la ley de Jehová es honrar y alabar a los padres. Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Resultado de la obediencia, de honrar a los padres, bendición, vida plena, fructífera. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan a la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Qué hermoso es ser un hijo de Dios, y como hijo de Dios, amar a nuestros padres, obedecerles y honrarles. Pero la desobediencia, ¿qué trae la desobediencia? Maldición. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos los sacan de la arrollada y tráguenlo los hijos del águila. Levíticos 29. Porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La palabra del Señor enseña y muestra que para los hijos que no se someten a la obediencia, a honrar a sus padres, traerá para ellos maldición. Y la verdad que hemos visto a muchos hijos que lamentablemente no han sido obedientes, no han sido honrosos con sus padres y han dado tumbos tras tumbos. Se han caído una y otra vez, y a pesar que los padres lo recogen, lo levantan y lo vuelven a enseñar, vuelven a desobedecer, vuelven a caer y no son de bendición. Queridos hijos, recordemos que el Señor nos llama a imitar a Jesús como hijo, un hijo obediente que no dejó de servir al Señor por obedecer a sus padres. Recordemos que cuando iban de vuelta a la edad de 12 años, de vuelta a su tierra, a su casa, después de haber estado en el templo adorando, se perdió Jesús y María con José lo buscaron por 3 días y lo encontraron conversando con los maestros en el templo, con los ancianos. ¿Qué sucedió? Jesús les dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahí, enseñando. ¿Qué era primero? Obedecer a Dios. Pero también, después que terminó de hacer eso, se fue con sus padres y obedeció a sus padres. Qué maravilloso ejemplo. Hijos, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estamos siguiendo el ejemplo del Señor? Nuestros padres, Dios nos ha dado a los que tenemos para bendición, para guiarnos, para mostrarnos su plan, para aumentarnos la fe, pero también para hacer testimonio de salvación a ellos. Sigue el ejemplo de Cristo como un hijo que obedece y honra a su padre y a su madre. Queridos hermanos, que el Señor nos lleve por el mejor camino a recorrer en este verano a través de esta carta maravillosa a los Efesios, en este capítulo 6, donde la enseñanza práctica es obedecer y honrar a nuestros padres. No desmayemos en tal propósito. Oramos. Padre bondadoso, bendiga su palabra, bendiga nuestras vidas y que en nosotros habite el deseo de ser hijos fieles a usted como Padre Celestial y también, Señor, en la enseñanza que nos entrega en el día de hoy, honrar y obedecer a nuestros padres terrenales, los cuales usted nos ha dado, para que también aprendamos de ellos y podamos también ser testimonio delante de ellos. Guíenos cada día, fortalézcanos y que su bendición sea sobre nuestras vidas. Lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les acompañe. Muchas bendiciones.